Hoy te vamos a mostrar cómo hacer estas quesadillas en este primer episodio de los 4 que vamos a preparar con 1 kilo de carne picada. Del kilo de carne picada vamos a separar la mitad. Y la otra mitad la vamos a reservar para las recetas que vamos a preparar en los siguientes episodios. Para estas recetas vamos a usar 2 cebollas, que las vas a picar en cubos pequeños. Las reservamos y vamos a usar medio pimiento rojo, que también lo vas a picar en cubos pequeños. Picás medio pimiento verde. Y por último vas a picar 2 dientes de ajo. Una vez que están todas las verduras picadas, vas a colocar una sartén a fuego alto con una cucharada de aceite de oliva y vas a agregar las verduras. Incorporas una cucharadita de sal y lo vas a dejar cocinar revolviéndolo ocasionalmente hasta que la cebolla esté transparente. Ahí agregás el medio kilo de carne picada que habíamos separado. Mezclas bien para que se integre y lo vas a dejar cocinar 5 minutos a fuego medio. La carne va a cambiar de color y en ese momento agregas media taza de puré de tomate, una cucharadita de ají molido, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimentón y media cucharadita de pimienta. Revolvés y dejas cocinar a fuego bajo durante 15 a 20 minutos. Lo vas a retirar de la sartén y vas a dejar enfriar. Mientras tanto, vamos a preparar la masa. En un bowl colocas 300 gramos de harina de trigo, media cucharadita de sal,
e incorporás 200 mililitros de agua. Te aconsejo que lo agregues de a poco porque no todas las harinas tienen el mismo grado de absorción del líquido. Agregás y vas revolviendo. Una vez que no puedas revolver más con la cuchara, lo vas a hacer con la mano. Tiene que quedar una masa húmeda. Vas a amasarla durante 3 minutos y lo separás en 8 partes. Formamos bollos y lo vas a dejar descansar 15 minutos en una superficie espolvoreada con harina. Transcurridos los 15 minutos, los vas a colocar en una superficie enharinada y lo vas a estirar con la ayuda de un palo, logrando que quede bien finito. Para cocinarlo lo vas a colocar en una sartén a fuego bajo 2 a 3 minutos de cada lado. Una vez listos los vas a retirar, los colocas en un plato y los tapás con un lienzo de cocina para que conserven la humedad. Una vez que están todos listos vamos a empezar a armarlo. Para cocinarlo vas a rociar una sartén con un poco de aceite, colocas la masa y por arriba vas a colocar queso mozzarella, el relleno de la carne picada y por arriba un poco más de mozzarella. Ten en cuenta que solo vamos a usar la mitad del relleno de carne que preparamos. En el siguiente video te vamos a mostrar otra receta que hicimos con este mismo relleno. Usamos 200 gramos de queso mozzarella. Una vez que colocaste el relleno, lo vas a doblar a la mitad y lo vas a cocinar de ambos lados hasta que quede bien dorado. Va a quedar súper jugosa y te aseguro que es riquísima. No te pierdas nuestros siguientes videos donde vas a poder ver otras recetas que hicimos con el kilo de carne picada. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, podés hacerlo ahora y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas.